Perdón por el atraso en las sesiones. Fueron semanas complicadas. Voy a estar ¿No marchando. se encuentran? Sí, ya, ¿cómo? Ya me voy. Ya me voy. De silencio, No me Axel. estás. Van a ser semanas un poquito lentas porque tengo excedente de trabajo entre la universidad y el consultorio, pero solo son 5 semanas más que va a estar un poquito sobrecargado, entonces voy a trabajar un poco lento. Vamos a ver qué tal van las cosas con Octavio. Y después ya, ¿no? Las últimas de diciembre voy con todo para cerrar por lo menos hasta los kurganes. Ahora, quiero ya concluir el texto de Fraser. Voy a dejar un pedacito pendiente para la siguiente, pero vamos a cerrar. Retomamos desde lo de los caballos. ¿Se acuerdan que les dije que estaba traduciendo ese último pedazo, ¿no? De lo de los caballos en Fraser. Y luego vamos a concluir algunas cosas sobre el texto, ¿no? Entonces, retomo desde ahí, ¿no? Desde cuando habló Fraser de los caballos y vamos a hacer esta pequeña discusión. Dice entonces, después de que Fraser registra numerosos ejemplos entre las personas que le son allegadas, es decir, personas civilizadas que se desarrollan en la época moderna, comienza a sostener que las fantasías que dan origen al totemismo existen hoy en día también entre los hombres dedicados al ganado. Criadores de caballos, pollos o vacas se esfuerzan por no dejar a los animales entrar en contacto, ni siquiera visual, con animales de categoría inferior. El riesgo es obtener animales de características indeseables. Pero la creencia no lo es del todo. Existe por lo menos un ejemplo que muestra la importancia del contacto visual en la naturaleza, según el relato de Fraser, ¿eh? No lo olviden. Entonces, cito a Fraser. Dice, un muy conocido criador de Nueva Inglaterra me dijo que él mismo se dio a la tarea de mejorar sus sementales algunos años atrás. Con ese propósito, usó como sementales algunos caballos con características claramente superiores a las de sus hembras. Por 2 o 3 años se encontró muy decepcionado debido a los resultados. Los potros, dijo, se parecían invariablemente a sus madres. Él habló de su apariencia visible, lo que le resulta muy importante. Se le ocurrió que era costumbre en sus establos mantener a las madres cubiertas en apartados independientes, que además permanecen en la oscuridad y que posiblemente este hecho afectaba el resultado. Entonces dispuso que las yeguas fueran llevadas diariamente a un corral desde donde pudieran ver al semental durante algunos días antes de ser cubiertas y además debían ser cubiertas en un corral abierto después de pasar algún tiempo cerca del semental. El resultado que me relató fue extraordinario. Los potrillos producidos de esta manera casi siempre se parecían a los sementales. Existe, ya acaba la cita. Existe en la naturaleza, al parecer, la posibilidad de encontrar pruebas de una afectación o de una transmisión de información entre la madre y su infante, determinada por las impresiones causadas por el contacto con el medio ambiente y, lo más importante, impresiones de carácter visual. Ahora, no sé si podemos sostenerlo, pero lo que sí podemos sostener es que la inquietud por el contacto, es decir, por de alguna manera la adquisición de cualidades a partir del vínculo con algo, ¿no? En este caso con el macho de los caballos, pero en el caso de los grupos totémicos con la planta o el animal, ¿no? La importancia de ese contacto parece que está tomada constantemente en los grupos, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Retener esta idea de por qué, por qué es tan común encontrarse la superstición de esta manera, ¿no? De este tipo. Vamos a avanzar un poco más. Fraser se toma con absoluta seriedad la experiencia del ganadero, ya que conoce bastantes libros, algunos muy antiguos y de conocimientos médicos que tratan este tema. Sin embargo, dice, y vuelvo a citar, ustedes entenderán que en cuanto a la variedad de estas historias, no puedo dar garantía alguna. De hecho, con lo que se conoce actualmente.
no existe evidencia en favor de ella y, por el contrario, mucha evidencia de que dichas afirmaciones pudieran ser explicadas de otra manera, ¿no? Entonces Fraser dice, pues no se puede corroborar esto y sí, al contrario, corroborar que no necesariamente es así. Ya termina la cita. Las siguientes líneas serán especulativas. Fraser intenta proponer una explicación posible a la transmisión o falta de ella entre las madres y su progenie, y a partir de ahí, de la falta de una liga nerviosa, dice que o la transmisión de la información es imposible o existe otro mecanismo mediante el cual esta transmisión es posibilitada, ¿no? O sea, la falta de un vínculo orgánico, él supone que habría otro mecanismo de transmisión. Finalmente, Fraser plantea dos cuestiones más. Hace falta que la ciencia explique este fenómeno y escribe, vuelvo a citar. Lo que parece ser la esencia del totemismo, es decir, y subrayando, la identificación de los seres humanos con especies animales, plantas u otras cosas, puede ser inteligible y hasta cierto punto comprensible, en tanto que ella pueda reposar en algo real y no únicamente en una similitud imaginaria entre los dos. Cierra la cita. Fraser no puede más que dejar como hipótesis esta posibilidad. No hay problema en tanto que la institución totémica y su fundación a partir del embarazo y la creencia del alma que viene del exterior se mantenga perfectamente igual, incluso si resulta posible o no demostrar la existencia de la transmisión de impresiones del mundo entre la madre y su progenie. Sin embargo, si hay un cambio, si es posible demostrar que esta transmisión existe. Perdón, releo. Sin embargo, si hay un cambio, este acento no debe de ir. Si es posible demostrar que esta transmisión existe, entonces la psicología de lo inmediato que hemos descrito anteriormente no puede sostenerse en tanto que se puede observar un fenómeno tan complejo y preciso que los seres humanos pueden haber entendido mucho antes de intentar explicar o controlar la naturaleza. Fraser ha dado elementos para problematizar los grupos totémicos y las sociedades más allá de la concepción primitiva a partir de la que ellos han sido descritos. Fíjense bien, si la cosa lleva sentido, probablemente a lo que nos estemos enfrentando junto con Fraser en este momento es a un conocimiento propio de los humanos, devenidos humanos, que es tan viejo que tendría que ser necesariamente fundamental para poder aparecer en muchos grupos humanos, no, digamos, no en el mismo momento, pero sí en el mismo tiempo de los grupos diferentes, ¿no? En su mismo instante de devenir humanos. Y tendría que ser, digamos, esencial al grado que deje huella que pueda ser rastreable, ¿no? Que pueda ser comprensible. Ese sería, digamos, el descubrimiento, ¿no? El hallazgo de Fraser en sus exploraciones. Ujú. Pero para poder pensarlo, habría que librarse de la idea de que el hombre intenta comprender o controlar la naturaleza como impulso primario. Habría que dejar ese impulso para un lugar secundario. Ahora vamos a hablar más de ello. Pero en este punto tendríamos que entender que quizá solo se trate de un conocimiento que tendríamos que aprender a traducir para saber qué es lo propio de lo humano, que nos habita o que está allí o que es característico de nosotros desde el principio. Me parece que eso no era el objetivo de Fraser, pero es lo que a Fraser se le revela o que por lo menos a partir de Fraser se nos revela a nosotros. ¿Sí hasta aquí? Sigo. Las siguientes páginas son aún más interesantes, dados los descubrimientos que pueden desarrollarse a partir de la exogamia. Sin embargo,
una desviación tan amplia no sería provechosa para esta tesis. Así que volvamos al terreno de la identidad previa al establecimiento o quizá en la base del devenir cultural de los seres humanos. Sí me interesa decirles una cosa. De la exogamia, Fraser va a sacar la idea de del atentado contra la comunidad, por lo tanto, contra la memoria o contra la identidad, que es o que viene de la individualidad. Toda la revisión del exogamia, que es mucho más larga que la del totemismo, toda termina derivando siempre en el mismo lugar. La exogamia fue creada, fue desarrollada como una reacción ante la posibilidad del nacimiento del individuo. ¿Qué caracteriza al individuo? Parece ser muy sencillo. Al individuo lo caracteriza la apropiación. Parece que esa es la característica fundamental del individuo, porque es contra lo que toda la exogamia lucha. Es decir, y creo que ya lo habíamos hablado antes, si una persona, ¿no? Un varón o una mujer dentro de un clan decide copular, que esa es la idea, ¿no? No adquirir matrimonio, sino copular con un hombre o una mujer dentro del mismo clan, rompe todo el sistema de continuidad y orden de los clanes. La exogamia solo se entiende en el ordenamiento divisorio de los grupos totémicos. Como les decía la vez pasada, un grupo crece, se expande, ocupa diferentes lugares y distribuye las tareas de todo el clan original, ¿no? De la tribu. Era así. La tribu es lo grande, los clanes lo chiquito. Entonces, el grupo de alguna manera crece, se fragmenta y en esa fragmentación, en diferentes clanes, distribuye diferentes actividades, distribuye atenciones propias del mundo correspondientes a cada grupo distinto. Ujú. En ese ordenamiento o en ese reordenamiento se establecen algunas leyes de intercambio, ¿no? Por ejemplo, de intercambio de comida, de intercambio de bienes, entre comillas esa palabra, ¿no? De intercambio de productos de un grupo a otro, ¿no? A lo mejor algunos pueden poner peces, algunos pueden poner leña, ¿no? Pero todos en torno a la identidad totémica y a la identidad de los clanes. Bueno, en esa distribución de los grupos se organizan intercambios matrimoniales. Es decir, los de este lado se pueden casar con los de este lado. Pero, por ejemplo, los varones de este lado tienen que ir a casarse con las mujeres de este otro clan. Pero los varones de ese clan se casan con las mujeres de un tercer clan y los varones de ese tercer clan, digamos que solo hubiera tres, se casarían con las mujeres del clan número uno. Ujú. Y con eso logran cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los hijos que nazcan de los matrimonios, si son varones, pertenezcan al clan, digamos al clan materno. Y si son mujeres, pertenezcan al clan paterno, incluso si se crían en el clan materno. Lo que hace que entonces en la madurez entre ellos tengan restringida o posibilitada, depende del acomodo, las relaciones matrimoniales. Esto es, que podrían ser hermanos sanguíneos, pero podrían estar permitidos para el matrimonio, pero que al mismo tiempo podrían ser no hermanos sanguíneos, pero tener prohibida la relación matrimonial. Lo que importa es que haya una distribución de todos los nacimientos dentro de la tribu
y esa distribución permita que haya un permanente equilibrio entre los diferentes clanes dentro de la tribu. Es decir, que no haya un clan más grande que otro y que por lo tanto no haya hegemonía de unos sobre los otros. ¿Por qué? Porque hay una distribución incluso de los nacimientos. Ajá. De quién son hijos o a quién pertenecen. Así funciona la exogamia. O sea, no solamente es cásate con alguien de afuera, ¿no? No solamente es que se te antoje alguien que no sea de la casa, sino que lo que se pide es que se mantenga el equilibrio interclánico para que no haya deterioro de los clanes y por lo tanto no haya deterioro del sistema totémico que rige a toda la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando un individuo nace? Cuando un individuo dice, ah, pues yo aquí dentro de la casa. Ajá. Digamos que el mal no deviene, y estaría muy bueno leer toda la parte de la exogamia del texto, es muy bella, pero sería muy largo. Pero el mal no es lo que se supone, ¿no? Que si tienen relaciones entre los miembros del mismo grupo, van a deteriorar la especie. Porque no es así, porque, insisto, en la distribución de clanes, lo sanguíneo no es un impedimento si unos y otros pertenecen a diferentes clanes. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ese individuo, al adquirir como pareja matrimonial o simplemente como pareja eh, copular a alguien dentro del mismo clan, lo que genera es que ya no pueda haber redistribución de los clanes, ¿no? O sea, que el producto de esto sea producto que no puede salir ni pertenecer a ninguno de los grupos. Es decir, que se encierra en sí mismo y que por lo tanto atenta contra el equilibrio de la comunidad. Ujú. Vamos a pensarlo mucho mejor aún. Si un individuo nace, se apropia de otro individuo dentro del clan y entre ellos tienen un hijo, ese individuo es dueño al mismo tiempo del otro individuo propio del clan y del hijo. Ya no es el clan, ya no son pertenecientes al clan, sino ya son ellos mismos. Pero ¿qué pasa si otros lo observan y repiten el ejercicio? Que entonces el clan ya no funciona para la comunidad, ¿no? Para la tribu, ya solo funciona para las células independientes. Es decir, cada quien ve para sí mismo. Y por lo tanto, los hijos ya no son parte del equilibrio de la comunidad, sino que los hijos ya son propiedad de un sistema nuclear específico. Por eso vemos que en estos grupos que estudia Fraser, mientras más centrales están en Australia, más mantienen la distribución y el esquema totémico primitivo, y mientras más lejanos, más se acerquen hacia la playa, más termina apareciendo cosa muy curiosa, por ejemplo, la herencia patriarcal del clan, ¿no? La herencia paterna y eventualmente la familia nuclear asociada al padre. Esto es, se desbaratan los clanes y nace la familia ya como resultado de la apropiación de un primer individuo. ¿Qué es la familia nuclear? La apropiación de un esposo o de una esposa, que finalmente el esquema se vuelve patriarcal, ¿no? Y la apropiación de todos los hijos. Y junto con ellos, del terreno en el que habitan. Y junto con el terreno, de los animales que le son propios al terreno que puede mantener ese grupo nuclear. Es decir, el individuo, el nacimiento del individuo, tiene como característica primaria el, la apropiación, ¿no? La, la adquisición egoísta de bienes, ¿no? Extraídos de la comunidad y convertidos en bienes personales, y por lo tanto atenta
y destruye el orden o el equilibrio comunitario. Por lo tanto, y esta es la conclusión de la exogamia, todo individuo es en su nacimiento mismo enemigo del clan. Igual, Hanna, ¿no? Enemigo de la comunidad. Por eso, el castigo devenido de la endogamia o del atentado contra la exogamia, el castigo es siempre la muerte, ¿no? O comúnmente la muerte, ¿no? O cualquier atentado que termine con la muerte de la persona, ¿no? El exilio, el destierro y esas cosas. ¿Por qué? Porque si el individuo es el enemigo de la comunidad, entonces la comunidad es la enemiga del individuo. Y si el individuo en su nacimiento apropiativo destruye a la comunidad en tanto que atenta directamente contra su equilibrio existencial y por lo tanto sus posibilidades comunitarias, entonces la comunidad solo puede hacerle frente al nacimiento del individuo mediante la destrucción del individuo. Ujú. Por eso el castigo en la, en la, en el saltarse, pues se me fue la palabra, pero en el brincarse, ¿no? En la transgresión de la exogamia es el peor de los castigos, ¿no? Para aquel que comete el atentado contra la comunidad. Que es muy curioso, también en el totemismo hay un castigo para los que se comen irrestrictamente al animal o a la planta. No porque el castigo pretenda mantener una prohibición, sino porque el que rompe la restricción voluntaria destruye a la existencia comunitaria, nuevamente a la existencia del grupo, porque precisamente atenta contra el momento de escisión o de ruptura con respecto a la continuidad del universo. Por eso también el que transgrede el tótem también se ve castigado, también va a encontrar, no es tan común o no hay tantos relatos igual, pero también se va a ver castigado por atentar contra la comunidad, por atentar contra la experiencia primaria. Pero no es lo mismo atentar contra la experiencia primaria, que es pasar al cero, o sea, es pasar de la existencia a la nulidad, que atentar contra la comunidad, que es pasar del devenir comunitario al la existencia apropiativa del individuo, ¿no? Son dos, digamos, dos pecados distintos, ¿no? Uno es el atentar contra la memoria en la destrucción de la voluntad y el otro es el atentar contra la comunidad en la destrucción de la misma por el nacimiento del individuo apropiativo. ¿Sí me explico hasta acá? Sigo. Conclusión de este momento del texto. Bueno, eso que les dije es más o menos todo lo que va a llevar en el texto sobre exogamia. Cosa curiosa, sí me hubiera gustado mucho revisarlo, quizá en otro momento nos demos el tiempo de traducir y revisarlo, pero también tiene un trabajo con ganaderos bien interesante para demostrar que la exogamia no está asociada a, al deterioro de la, ¿cómo se dice? De la especie, de la raza, de la especie, ¿verdad, Rosaura? Porque justo tiene un ejemplo con vacas, ¿no? Que las cruzan entre sí y dice, justo deterioran cuando están viviendo todo el tiempo juntas. Pero si uno se lleva a la mitad de las vacas hermanitas, se las lleva a otro lado durante unos meses y luego las regresa, las puede cruzar sin ningún problema y no deteriora el.
el grupo. Pero otra vez son relatos que le hacen ganaderos a Fraser, ¿no? Que consten, ¿no? Pero pues que digamos que en el entrevistarse le revelan ciertas cosas, nuevamente cosas relativas a lo visual, ¿eh? Porque lo que le aseguran los ganaderos es que las vacas necesitan ver otro lugar para ser diferentes, ¿no? Para adquirir cualidades distintas. Pero bueno, pues eso ya es las conclusiones de exogamia, que son bien interesantes, pero no vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces, vamos concluyendo finalmente esta revisión de Fraser y vamos a ver cómo podemos regresar junto con él al asunto del ornamento, ¿no? Al asunto del adorno. Vamos a intentarlo. Este pedacito se va a llamar Naturaleza, Voluntad, Identidad. En las páginas anteriores, parece que hemos revisado un único tipo de sociedades, las totémicas. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con una pregunta fundamental y algunas vías desde donde se le ha dado respuesta. ¿Qué es el pensamiento humano y qué lo hace propio y distinto de otras especies? Finalmente, ¿en qué condiciones el pensamiento humano, es posible? Fraser, al inicio de este proyecto, parece más estar luchando contra sus propios juicios y más aún contra un sistema de ideas que le lleva a una lectura muy concreta de los fenómenos humanos. Para él, el pensamiento es lineal. Comienza en algún lugar del que no se puede realmente saber mucho, progresa o camina hacia un lugar posibilitado por la observación del mundo y las experiencias ocurridas recurrentemente dentro de él, para finalmente desarrollarse de manera que genera métodos de comprensión y que, en tanto que eficaces en esa dirección, permiten controlar el mundo hasta donde la fuerza de lo posible lo permite. Debo revisar la redacción. Ahora, ¿para qué esta linealidad? A ver, hasta acá. Fraser piensa hasta algún momento que el pensamiento es lineal, ¿no? Que nace y va adquiriendo cualidades, va progresando hasta llegar a su punto máximo, que sería el de la comprensión y control del mundo. Digamos, el pensamiento experimental. Para que esta linealidad del pensamiento progresivo ocurra, tiene que existir un fondo único común, constante, repetitivo, espacial y temporalmente, es decir, una cualidad propia de los seres humanos que les sea inherente y que no desaparezca bajo circunstancia alguna. Esto ya define por sí mismo al ser humano y lo caracteriza, y es a lo que Fraser poco a poco se va oponiendo más que por la evidencia misma, por la necesidad de desarrollar una forma nueva de preguntar que le permita liberarse de su propio sistema de pensamiento y atender directamente a la humanidad como fenómeno aconteciente. El texto de Fraser comprende 4 volúmenes, de los cuales 3 están llenos de ejemplos e historias vistas por él o relatadas por otros antropólogos. Es decir, a Fraser le habla lo humano y su primera lucha es atender a este llamado. En cada uno expone lo que le ha sido a él expuesto. Grupos, tradiciones, costumbres, palabras, hábitos, comportamientos, decenas de ejemplos del obrar humano al que muchos aún llaman primitivo. Durante años de etnología, décadas de estudios y de planteamientos, seres humanos manifestando su humanidad y Fraser frente a ellos, preguntándose algo que no es difícil de suponer. ¿En qué somos diferentes? Pregunta que de rebote siempre se dirigirá al mismo lugar. Se nota, se resalta la diferencia para tener sensación de lo igual. Voy a repetir esto para que se entienda bien para dónde vamos. La pregunta de Fraser.
¿En qué somos diferentes, los primitivos y nosotros? Esta pregunta de rebote siempre se dirige al mismo lugar, siempre. Cuando cualquiera de nosotros se pregunta por la diferencia, por lo que nos hace diferentes, la pregunta siempre es la misma, ¿no? Se trata de notar, de resaltar las diferencias para tener la sensación de lo igual. Ajá. Hay que mostrar que el otro es diferente, hay que mostrar las diferencias con el otro para tener la sensación de que somos iguales, no con el otro, sino en nosotros mismos. Ujú. Solo se puede sentir la igualdad en tanto que se subraya la diferencia. Eh, la pregunta entonces sería, ¿en qué soy igual a mí mismo? Finalmente, la única pregunta real que podía hacerse y la única que ellos, los salvajes, los primitivos, le hicieron desde otro lugar a Fraser, desde el lugar que quizá ellos conocían bien y habitaban, desde el que hablaban y quizá aún hoy hablen, desde ese lugar del que Fraser y nosotros fuimos desprendidos, pero hacia el que aún apuntamos, el milagro de la existencia. Y después de tanto tiempo, Fraser no podía sino escuchar su voz y atender hasta donde pudo a este llamado. No olviden que estamos hablando de un Fraser que lleva décadas estudiando grupos salvajes por todo el mundo. Entonces, tarde o temprano, Fraser tenía que escuchar desde ese otro lugar lo que probablemente estos salvajes, estos primitivos, escuchan todo el tiempo, ¿no? Vamos a seguir. Por ello, es que Fraser se pregunta por su pensamiento anterior, por el pensamiento anterior de él mismo. Por eso, modifica la linealidad que le caracterizaba a su pensamiento, dejando atrás la idea de una progresión lineal adaptativa del pensamiento. La ciencia ya no es más la realización del esfuerzo hacia la comprensión y el control del mundo, ni el totemismo, un estadio previo a la religión. Otro es el carácter del pensamiento humano. Ya no es pensar esto o pensar aquello, es pensar como acto, como obra en sí mismo. Pensar de una manera, no basado ya en la idea de todo pensamiento como cuestionamiento, como un querer saber que sería propio de los seres humanos, como si el preguntarse causal fuera inherente al pensar, como si el primer pensamiento fuera siempre e indudablemente ¿por qué? Como si el universo fuera un infinito entramado de relaciones entre variables. Los salvajes, los totémicos de todo el mundo, le dijeron a Fraser, escucha, atiende. Y Fraser, en su aparente ruptura intelectual consigo mismo, algo escuchó. Y ese es el valor de su texto para nuestras próximas páginas. Lo más lejano que podemos observar no es lo más antiguo, sino lo primario. Lo que parece no tener antecedentes en los relatos de Fraser es la restricción repetida, continua y con el tiempo especializada, acotada y caracterizada. Es decir, antes de la restricción alimenticia, pareciera que no hay nada, ¿no? O bueno, que hay nada. Por eso regreso a este punto. Es importante ver que ah, lo más lejano que va a observar o que podemos observar a partir de este texto no es una localización histórico-temporal, sino un reconocimiento de momentos sin antecedente. Ajá. Eso es lo que estamos buscando. Ese momento que no tiene antecedente, que es primero y que antes de eso no hay, pero después de eso, segundo, tercero, cuarto y lo que venga.
Lo más lejano, perdón, esto ya lo leí. Voy a repetirlo para que no perdamos el hilo. Lo más lejano que podemos observar, no lo más antiguo, sino lo primario, lo que parece no tener antecedentes en los relatos de Fraser, es la restricción repetida, continua y con el tiempo especializada, acotada y caracterizada. Se vuelve ritual, pues. Un territorio habitado es necesariamente un territorio en el que se come. La supervivencia de la especie depende de este acto propio de la vida. Se come y se come siempre. No hay otro camino salvo la desaparición y el ser comido. Se come y se come lo que hay, por lo tanto, lo que abunda, no aquello de lo que se carece. Por ello, la carencia lleva a la extinción y la abundancia es parte de la llamada adaptación. Es decir, mientras más cosas de un entorno como un animal, pues más vive. O una planta, ¿no? De lo que se nutra, pues. Se come de lo que hay y es ahí, ante lo que abunda, donde los humanos obran de manera única. Se restringen. Pero se debe tener cuidado con caer en la trampa posfreudiana de la prohibición. Al hombre no se le restringe la pulsión inhibiéndola y desarrollando un deseo que pulsa hacia su manifestación y satisfacción tan inmediatas como sea posible. La restricción es un acto fundante en tanto que, en primer lugar, es voluntaria. En segundo, es experiencial, es decir, se siente, pero no en un órgano o en un centro receptor de estímulos. Se siente en sí misma. Por lo tanto, acontece como una experiencia absoluta, total y totalizante. Es. Y ahí el hombre acontece. ¿Me siguen? ¿Sí? Especular sobre el cómo es complicado, pero sí podemos apostar un poco por el dónde. Como ya hemos visto en páginas anteriores, nuestra especie, nuestro grupo homínido prosperó. No solo se adaptó a muchísimos climas y ambientes, sino que se desarrolló comportamentalmente mucho antes de humanizarse y así pobló el planeta con el germen de la prosperidad y de la abundancia en él y habitándole, viajando con él por todo el globo y entonces pudo acontecer por todos lados en un mismo momento. Si seguimos a Fraser, el de la restricción, el momento en el que se renunció, por lo menos por algunos instantes, a la continuidad de la naturaleza, es decir, al infinito camino de la alimentación y la permanencia. El que está urgido no puede contemplar, no tiene la posibilidad de la restricción. El hambre duele y gobierna, pero el que es próspero, el que no conoce vacío doloroso, el que no conoce el vacío doloroso de la carencia, ese puede detenerse ante el animal, ante la planta, y puede ahí contemplar y por un instante reconocerse o acontecer en la única forma pensable, la voluntad, el instante de la discontinuidad del universo, de la irrupción que lo parte todo con la fuerza del momento de la existencia, discontinuar y después habitar. Bueno, habitar sería construir el mundo. Sigo. Por ello, si vamos bien, ¿van conmigo hasta acá? ¿Sí? ¿No está muy extremo? ¿No? Ya ven que hay días que son así. Por ello, Fraser no puede omitir la segunda parte. El totemismo se ritualiza, es decir, se repite con un fin, el de reproducir la experiencia de la existencia con una doble función. Por un lado, reproducir al tótem, restablecer el acontecimiento y recordar el momento previo a este. Es decir, cuando la continuidad perduraba en el silencio infinito, sin tiempo
en tanto que sin momento alguno. La voluntad, entonces, solo podría ocurrir como ejercicio existencial recurrente, nunca absoluto. Lo absoluto siempre se diluye y se pierde, sino repetitivo, especializado, establecido como campo del acontecimiento, espacio del ocurrir, como territorio de lo posible, como memoria. Y voy a releer todo el párrafo porque me interesa que lo tengamos súper presente. Por ello, entonces, Fraser no puede omitir la segunda parte, ¿no?, del totemismo. El totemismo se ritualiza, o sea, primero se restringe y luego se ritualiza. Es decir, se repite con un fin. ¿Cuál es el fin? El de reproducir la experiencia de la existencia con una doble función. Reproducir al tótem, restablecer el acontecimiento y recordar el momento previo a este. Esa es la segunda función, ¿no? Primero hacer que se repita y luego recordar cuando no existía. Es decir, cuando la continuidad perduraba en el silencio infinito, sin tiempo, en tanto que sin momento alguno. No hay tiempo si no hay momento. La voluntad, entonces, solo podría ocurrir como ejercicio existencial recurrente. O sea, la voluntad tendría que estar, ocurre y ocurre y ocurre. Nunca absoluto. Es decir, la voluntad no perdura. Lo absoluto siempre se diluye y se pierde. Más bien repetitivo, especializado, establecido como un campo del acontecimiento, espacio del ocurrir, como territorio de lo posible, como memoria. La memoria, por lo tanto, sería este territorio de lo posible donde el acontecimiento ocurre. Y por lo tanto, la voluntad acontece. Aquí es donde aquellos grupos permiten que el eco del origen apele a Fraser. La identidad, y esa palabra es clave, la identidad se revela en el totemismo. Los miembros del grupo y el animal o planta totémicos son idénticos, son lo mismo, pero no porque el hombre se sienta cocodrilo o bambú, sino porque son juntos espacio de memoria, en tanto que espacio de ocurrencia recurrente, territorio de la memoria, pensada esta siempre como acto. Si Fraser puede hablar de identidad ante y con el tótem, es porque todos los implicados en el acto restrictivo ritual son el tótem mismo. El tótem mismo, no el tótem mismo. La memoria como acto que recuerda la inexistencia mientras acontece el existir. Por lo tanto, la memoria no implica el recordar, sino el obrar que reproduce la existencia, en tanto que rompe por un instante la infinita continuidad del universo, cambiándola ya no por continuidades absolutas, sino recurrencias específicas. Releo todo el párrafo. De nuevo, si Fraser puede hablar de identidad, entonces vamos a pegar ahora identidad y memoria. Ajá. Entonces, si Fraser puede hablar de identidad ante y con el tótem, es decir, que hay identidad totémica, es porque todos los implicados en el acto restrictivo ritual, es decir, el animal, la planta y los que no se lo comen, son todos el tótem mismo. La memoria como acto que recuerda la inexistencia mientras acontece el existir. Es decir, la sensación del existir existe en tanto que es memoria de la no existencia existiendo. Es decir, lo opuesto a la continuidad infinita
No es la discontinuidad, sino la voluntad que la rompe. Porque la ruptura es escisión, es desprendimiento del infinito. Y el desprendimiento del infinito no puede hacerse infinito. Ajá, no puede hacerse una continuidad permanente. Solo es la sensación del desprendimiento. En la sensación del desprendimiento hay dos, digamos, elementos. Lo desprendido y el infinito. Y es en el acto de desprendimiento, es decir, en el ejercicio de la voluntad, que al mismo tiempo se tiene la sensación de existencia y se sabe la inexistencia. La inexistencia se decora y se hace mundo. La existencia lo habita conteniéndolo para no perderse en la infinitud nuevamente. Por eso es memoria, pero no memoria como remembranza, es memoria de sí en el mundo, al mismo tiempo que memoria de la nada, ¿no? Irrupción en la nada. ¿Sí? ¿Está muy pesado? Vas a hablar, Axel, anda. ¿Seguro? Bueno, vamos a seguir otro poquito. ¿Quieren que relea el párrafo? Vale. Si Fraser puede hablar de identidad ante y con el tótem, es porque todos los implicados en el acto restrictivo ritual son el tótem mismo. La memoria como acto que recuerda la inexistencia mientras acontece el existir. Por lo tanto, la memoria no implica el recordar, sino el obrar que reproduce la existencia, en tanto que rompe por un instante la infinita continuidad del universo, cambiándola ya no por continuidades absolutas, ¿no? Por una identidad permanente, sino recurrencias específicas, es decir, reproducción, repetición constante del acto ritual, del acto existencial. Ajá. A ver, lo que trato de decir es que la existencia no se cobra para siempre. Es decir, no una vez que existimos, permanecemos existiendo, sino que la existencia es una experiencia que se tiene que obrar constantemente. Por eso, el ritual, que es memoria de existencia. Y por eso hay que volver constantemente al espacio de lo posible para existir. Me chocan los ejemplos brutos, ¿no? Los ejemplos toscos, pero creo que pueden entenderlo perfectamente si ven el comportamiento de los niños que una y otra y otra y otra vez regresan a lo mismo. Los hace reír un chiste y lo cuentan 2000 veces. Ven una película y vuelven a ver la película 500 veces. ¿Por qué? Porque esta es la tendencia. Regresar al lugar del ocurrir existencial. Ajá. Y por eso todos tenemos esa sensación odiosa cuando algo se va a acabar. Por eso me da mucha ternura. La gente más infantil es la que siempre dice que los finales de las películas, de las series, de las multilogías, ¿no? De películas y eso, son malos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dijo que el final de Attack on Titan es malo o el final de los Avengers es malo o lo que sea? Porque lo que no soportan es el final. Entonces, todos los finales son malos porque se acaba, ¿no? Juzgan porque se acaba. ¿Por qué? Porque justo cuando se acaba ya no hay posibilidad de retorno. Ajá. Y lo que amamos, digamos,
usando esta palabra toscamente, es el retorno al acto que acontece, ¿no? Al, al, al pendiente estar ocurriendo. Entonces, lo que quiero decir ahora y hasta acá es que la existencia no se adquiere como una cualidad, sino solamente es un acto al que retornamos memoria, ¿no? Es decir, no que recordamos, sino retornamos para resentir la existencia arrancada de la inexistencia. Por eso es que la forma que yo le pongo a la memoria en los seres humanos es la voluntad. Y la voluntad que acontece, no la voluntad como potencia. No es como que yo soy dueño de mi voluntad. La voluntad solo es un acontecimiento, ejecutado y no siempre. Quizá aquí es donde nos llama hacia el ornamento, es decir, hacia la especialización concreta que permite la recurrencia, la memoria en tanto que acto. Haber estado estando, creando un territorio. El ritual, el restrictivo, el identitario, en el cual asegurar el acontecimiento, un espacio de retorno como experiencia y a la experiencia, en la experiencia. La especialización, la delimitación, la edificación del espacio implica un poder ocurrir ahí de nuevo. Es decir, la figura de lo construido sin sentido práctico alguno. La creación de lo no útil es, al mismo tiempo, la delimitación del terreno del acontecimiento voluntad que se siente y, por lo tanto, experiencia. Esta creando el terreno de lo posible, lo que llamamos memoria. Repito el párrafo, perdonen la densidad de estos párrafos, pero suelen ser así los momentos conclusivos de los capítulos. Quizá aquí es donde nos llama hacia el ornamento, es decir, hacia la especialización concreta que permite la recurrencia, la memoria en tanto que acto. Haber estado estando, creando un territorio. El ritual, el territorio, pues, el ritual, el restrictivo, el identitario. Es decir, el territorio es esto, el ritual, el acto restrictivo, el acto identitario. El territorio es eso. En el cual asegurar el acontecimiento, garantizar el acontecimiento. Un espacio de retorno como experiencia y a la experiencia en la experiencia. Es decir, el territorio de retorno y este retornar es experiencia misma. No es un bucle perdido, no es la compulsión de repetición freudiana, es un retornar a la existencia existiendo en el territorio de lo posible. La especialización, la delimitación, la edificación del espacio en el ritual, en el canto, en el adorno, en la construcción por ejemplo, la escritura, el mensaje. En todos esos espacios, ¿no? Es de lo que hablo acá, cuando hablo de edificación del espacio, construcción del espacio, implica un poder ocurrir ahí de nuevo. En el adorno, en eso que no tiene sentido que está puesto ahí, hay una implicación, poder ocurrir nuevamente. Ajá.
Es bellísimo porque eso está en los astros, está en el clima, está en la arena, en los árboles, está en todos lados, pero el hombre lo ordena. Esa es la belleza. O sea, en el universo, en el espacio no existe Piscis, hasta que el hombre marca Piscis. Y ahí estamos, ¿no? Los Reyes Magos, las estrellitas, ahí están. No existen hasta que existen. Y se vuelven ese espacio acotado de retorno para hacer la experiencia mágica de los Reyes Magos cuando uno es un chiquito. Ajá. Ese es el acotamiento del universo. Entonces, repito este pedazo. La especialización, la delimitación, la edificación del espacio implica un poder ocurrir ahí de nuevo. Y tal cual, de nuevo. Es decir, la figura de lo construido sin sentido práctico alguno. ¿Ah? No, no es el hacha, es el dibujo en el hacha. La creación de lo no útil es al mismo tiempo la delimitación del terreno del acontecimiento voluntad que se siente y por lo tanto experiencia. Está creando el terreno de lo posible, lo que llamamos memoria. Últimos renglones de esto. La edificación del espacio implica un poder ocurrir ahí de nuevo, es decir, acá. La figura de lo construido sin sentido, el dibujo, la marca, el color, la tinta, sin sentido práctico alguno. La creación de lo no útil, una creación que no tiene una finalidad pragmática, es al mismo tiempo la delimitación del terreno del acontecimiento voluntad que se siente y por lo tanto experiencia. En ese obrar sin sentido se da la oportunidad del reconocimiento de la existencia estando ante ello. Por ejemplo, en la canción, por ejemplo, en los astros, o también en el dibujo, en el hacha, en la escritura en la pared, en la tinta con la que se marcan los muertos. ¿Sí? En el cráneo que se deja junto al cadáver o la vasija que no tiene mayor sentido que estar ahí. Y por lo tanto, la experiencia, digo, y por lo tanto experiencia, está creando, en este crear cosas que no tienen sentido, se está creando el terreno de lo posible. Porque es posible volver a la existencia en el terreno de lo creado. Pero ahora veámoslo en grande. Si ponemos los astros, para un navegante, lo posible está relacionado a la navegación. Si creamos los astros para un agricultor, lo posible está relacionado a la agricultura. Si el acotamiento está en una canción que identifica al grupo, podríamos estar, por ejemplo, en la identidad bélica o en la identidad ritual de iniciación al grupo o de aprendizaje de un método de cacería, por ejemplo, en la danza del venado y estas cosas. Es decir, en el sinsentido de la cosa que adorna, lo que se produce es el espacio donde una experiencia, la experiencia de sí, es posible. Sigo porque quiero terminar. Lo que los grupos totémicos no pueden, nos pueden, perdón, lo que los grupos totémicos nos pueden estar señalando y que servirá como faro para hablar ahora sí de los kurganes y otros grupos de la región como grupos primeros o primigenios, es la esencia de lo humano, la memoria compuesta o entendida desde todos estos elementos conjuntos. Identidad constituida como voluntad, experiencia y recurrencia, que finalmente, y como le es propio, perdura como huella de acontecimiento, para todos como posible
y solo para algunos como estilo. De todo lo que dije, ese adorno queda como huella. Todos podemos saber que es posible ese acontecimiento, pero solo algunos pueden acontecer en ese lugar. Ese es el estilo. Los que entienden el acontecimiento. Por eso, ellos tienen pirámides y nosotros museos con pedazos de pirámide. Porque ellos acontecen y nosotros solo retenemos las huellas de aquel acontecimiento. Por eso ellos tienen máscaras y nosotros vitrinas. Porque nosotros solo podemos dar cuenta del acontecimiento como algo pasado y ellos tienen el acontecimiento como una experiencia propia, ¿sí? Por eso vivimos en la época del coleccionismo y no de la creación. Por eso lo más brutal del coleccionismo es el acumulador, que es un individuo que se apropia de cosas y basura que pone en un lugar y que no tiene ningún sentido. Y por eso lo más bello de la creación del acontecimiento es el, el que obra. No me atrevo a decir que el artista, porque el coleccionista, no el acumulador, el coleccionista también obra. Sigo. Finalmente, corresponde hablar de este último punto, del estilo, lo propio de cada grupo, porque territorio de lo posible no significa posibilidad absoluta, única, total, sino territorio donde cada grupo ocurrirá de acuerdo con las peculiaridades que le son propias. Por ello, Fraser duda en pensar si la religión y el totemismo se continúan en el progreso adaptativo o en el deterioro del uno en el otro, porque el acontecimiento no puede tener una sola forma, dado que ocurre en un territorio y no como una consecuencia. El acontecimiento concreta, conjunta, no resulta. Es el espacio mismo de lo posible, formado en la recurrencia de la memoria. Y ahí es estilo, propiedad de cada momento, de cada grupo aconteciente. Es carácter por propiedad, pero no por apropiación, sino por ser propio. Y no, como podría pensarse, consecuencia advenida circunstancialmente. Voy a releer este pedazo. El acontecimiento concreta, conjunta, no resulta, es el espacio mismo de lo posible, formado en la recurrencia de la memoria. Y ahí es estilo, propiedad o propio de cada momento, de cada grupo aconteciente. Es carácter por propiedad y no, como podría pensarse, consecuencia advenida circunstancialmente. Es decir, no es predecible, es localizable. La voluntad no responde a una causa. Esta no es de ninguna manera provocada. La voluntad no es provocada. Antecedida, tampoco es antecedida, sino que ella es el antecedente de todo. Lo posible es voluntad concentrante en territorio, perdón, la voluntad no responde a una causa. Esta no es de ninguna manera provocada, acontecida, digo antecedida, sino que ella es el antecedente de todo. Lo posible es voluntad perdón, concretante. Disculpen mi texto. La voluntad entonces es, perdón,
La voluntad no responde a una causa. Esta no es de ninguna manera provocada, antecedida, sino que ella es el antecedente de todo lo posible. Es voluntad concretante en territorio concretado por el acontecimiento mismo. La voluntad concreta el territorio. Le da acotamiento y por lo tanto existencia. Y en cada ocasión se manifiesta distinto. Esto es la identidad de los grupos. Posteriormente, la identidad de los pueblos. Y esta es la cualidad humana más clara que podemos describir hasta ahora y antes de continuar con nuestra exploración. Hasta acá. Sé que está densísimo, pero comentarios, por favor. Doc, Sí. a mí Fraser siempre me ha parecido muy denso. Y es bien fácil, señor. El que lo hace denso soy yo. ¿Qué? Es muy fácil, Fraser. El que lo hace denso soy yo. No, pero yo cuando lo leí me pareció denso. Pero bueno, mi comentario es de que los primitivos, con sus grupos, sus tribus, sus tótems, todo eso de rollo, mm, como que vinieron a marcar la época actual, ¿no? Porque la exogamia, Ujú, en esta época está bien adoptada porque existe la exogamia. ujú. Entonces, no, nos han dejado muchas cosas que yo creo que son las que rigen la actualidad. ¿Sabes qué pienso? Que es tan fundamental que no podemos escaparnos de eso. Que no podemos escaparnos de eso. Lo que sí creo también es que, lo voy a decir tal cual, los grupos de poder de nuestra época se apropian de eso y lo dirigen como se les da la gana. ¿Por Ujú. qué? Porque quitémosle lo sexual a la exogamia y vamos a ver que el mandato es la expulsión de los propios hacia el mundo exterior, sin regla alguna más que el apetito. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que allá afuera siempre va a haber quien se apropie de los nuestros para utilizarlos en los actos voluntarios que se les dé la gana, ¿no? Ya sea en el caso de una relación de pareja, que cada vez hay menos, o en formas más graves, ¿no? Como la explotación laboral, ¿no? O el hiperconsumo, ¿no? Incluso el hiperconsumo ideológico, eh, que es brutal, que no es comprar cosas, sino tragarse ideas, ¿no? Pensar lo que te dicen que hay que pensar. Es decir, esta figura de la exogamia como un mandato eh, esencial, universal, perdura, pero ha sido utilizada como forma de destitución, de destrucción, de aniquilamiento de la comunidad en todo sentido. O sea, la exogamia obliga al aniquilamiento de la comunidad. Es curioso, pero es exogamia individualizante. Y el problema del individuo suelto con el valor máximo de la apropiación, incluso de las ideas, es que está ahí a disposición de quien quiera tomarlo. Sí, pero no es que ellos marquen, creo que es esencial. El problema es quién se ha apropiado de eso. Todos. Mm. Pues ojalá todos, pues los pinches poderosos. Hoy lo estaba platicando hace rato con Marta, creo que le decía, es que ya llegamos a un punto en el que es inverosímil lo que está pasando en Palestina y que en el mundo parezca que no está pasando nada.
O sea, ya es difícil levantarse de la cama cada día sabiendo lo que está pasando. De verdad, no sé cuántos de ustedes lo piensen, pero es muy duro cada día dormirse con la noticia del bombardeo en Líbano y la cantidad de muertos, acaban de atacar el campo este de Rafah, ¿no? Que era como el último campo de refugiados que quedaba en Gaza. Mataron una cantidad brutal de gente. Un campo que ya era de puras casas de campaña, de refugiados que no tienen ni agua, ni comida. Y todavía los fueron a masacrar. Ayer o antier, o a lo mejor anoche, no sé. De pronto uno oye que en Líbano hubo una resistencia donde hubo como 300 muertos israelíes y uno dice, qué emoción, ¿no? Después parece que no fue. Pero lo que es fascinante es que esos poderosos no mueven un puto dedo. Estaba viendo una entrevistita a la Kamala Harris y está cagada de risa. No puedes tener risa siendo Estados Unidos. Pero bueno, el 5 de noviembre eligen. ¿Quiénes se han apropiado de esto? Ellos. Y la resistencia es bien difícil. Es bien difícil. Porque ya el campo de la resistencia es la memoria de algunos contra la estupidización de la mayoría. La estupidización de la mayoría es brutal, ¿no? En el pensamiento que les venden y en el consumo ideológico que es brutal, ¿no? Apenas escuchaba esta idea de que los medios de comunicación eran el camino al suicidio del pensamiento de la humanidad. Y puta madre, ¿cómo funciona? Cada vez se piensa menos y se piensa más tontamente. Pero bueno, espero haberte respondido, Jas. Gracias. Axel, ibas a decir algo, ¿verdad? Ya, listo. La nada. ¿Qué Sí, pasa con la nada? nada. Pues, ¿qué podría pasar? Que vea la historia sin fin para que vea qué pasa con la nada. No vence. Se desaparece. No, ¿qué pasa con la nada? El asunto es que no nos importa, ¿no? Porque la nada solo es terreno donde se siembra lo posible. Que además, todo lo posible, todos los estilos, todo termina en el mismo lugar, en el olvido, en la nada. O sea, la condena a la desaparición es más grande que la condena a muerte, ¿no? Porque bueno, a lo mejor uno se muere y deja libros, películas, canciones, historias, hijos, bosques, pero todo eso va a desaparecer. O sea, la nada, Axel, solo sería el terreno donde se siembra lo posible, donde se irrumpe voluntariamente existiendo por un instante. Y cuando habló Responde. de la conciencia, habló fueron estas condiciones que se necesitan para que surja la conciencia. Es que yo no sé si en algún momento uso la palabra conciencia, me molesta esa palabra. ¿Qué es la conciencia, Axel? Pues puede ser la conciencia moral, la conciencia de saberse. Ese es el tema, porque nadie se sabe. Porque fíjate la trampa de la palabra conciencia. Si el inconsciente es tramposo, la conciencia es todavía más engañosa. La trampa de la palabra conciencia implica que hubiera una existencia que le antecede y luego la conciencia sería un saber sobre la existencia, ¿no? Saber sé, ¿no? Ahí es donde se establece el esquema de lo inconsciente, que lo inconsciente estaría y la conciencia sería un saber sobre lo inconsciente, ¿no? Y además perpetuo porque lo inconsciente es más grande, ¿no? O esa es constante.
Pero hay una trampa porque ahí nos hablan de dos momentos, que sería el momento de la existencia, digamos el momento de la continuidad, y la conciencia, es decir, el saber sobre esta continuidad, ¿no? Ubicación espacio-temporal, ¿no? Saber tu nombre y todo eso. Eso no. De lo que hablamos es de algo que está muy, muy más allá de la conciencia, que es la experiencia. Es decir, estamos en el terreno de la sensación, de la sensación del espíritu, si quieres verlo de esta manera, ¿no? Es decir, una sensación que no es un saber y que tampoco es un no saber. O sea, no pasa por el carácter del saber no sabido que se sabe y esas cosas, ¿no? Más bien es una sensación que es la sensación de voluntad que ocurre como memoria, pero tampoco es recordar, sino es volver a acontecer. Por eso retornamos, ¿no? Pero no hay un quién que retorna, sino hay un retorno, que es la existencia que brilla, ¿no? Que ocurre y luego otra vez ocurre y luego otra vez ocurre. Y esa forma de ocurrir es el estilo. Los pueblos, los grupos primitivos tenían esta colectividad. Nosotros, los hijos de la individualidad, creamos nuestras formas, creamos nuestro estilo, por ejemplo, de estar aquí, ¿no? Pero también de escuchar o hacer música, de comer, de charlar, de hacer comunidad, de disfrutar, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos que crear esos espacios de acontecimiento, que además ya no son el mismo, ¿no? El estilo cuesta mucho trabajo en nuestro tiempo. El estilo cuesta mucho trabajo, es una batalla casi de vida, ¿no? Por eso Lacan se atrevía a decir que el estilo es el hombre mismo, pero no quiere decir que todos tengan estilo. No es que me gusta usar la palabra tener, pero que todos tengan estilo. ¿Sí me explico, Axel? Sí, cuando dijo, es, por ejemplo, puede ser como la historia que se narre Sí. de alguien más, de un segundo, de un tercero, ¿no? Como bueno, como lo planteaba, de generaciones. Ujú. Y también puede ser haber estando de una, es que usted lo marca como individual, ¿no? Pero de una individual o de una personal, de una que no se cuente y de esa retornar. Pero sería contándola. Sí, pero ya a lo que me refiero es como existe existe el haber estando por un segundo o por un tercero, ¿no? Puede estar, haber estando también, pero como individuo que genere, es que no sé si sea individuo personal, ¿no? Este, pero que haya una nueva. En nuestro tiempo solo es así, Axel. Individual. Y es terrible porque estamos aquí sentados haciendo una reflexión comunitaria y cada quien se va a ir a su casa con lo que pudo. O sea, ya no estamos haciendo la misma experiencia. Ya no. Aunque estamos habitando el mismo terreno, ya no podemos perdurar en el terreno. O sea, nosotros los de aquí hemos sido privados de la experiencia propia en comunidad. Incluso tendremos que forzarla de alguna manera, ¿no? En los acuerdos, por ejemplo, de respaldo, de apoyo que pudiéramos establecer entre nosotros, ¿no? Si uno tiene hambre, los demás nos encargaremos de que coma, pero necesitamos establecer el acuerdo.
Si uno está solo, los demás nos encargaremos de acompañarlo, pero tenemos que establecer el acuerdo. Parches a la experiencia de la que fuimos privados, que es la comunitaria. La narrativa, Axel, esa es la palabra. La narrativa es lo que tenemos en las manos. Narrar el espacio de lo posible para cada uno. Pero conquistar la narrativa es una putiza. Una putiza. Es muy difícil conquistar la narrativa. Muy, 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 muy difícil. Yo sé que no es santo de tu devoción, pero la batalla de las mañaneras del Peje y hoy de Claudia eran por la conquista de la narrativa. Y lo logró. O sea, no hay un mexicano sensato que no odie a Norma Piña, por ejemplo. Mm. ¿No? Y cualquier cosa que haga Norma Piña ya es, no, no. O sea, porque Norma Piña, ¿no? Pero, bueno, ahí es un intento de restitución de la narrativa como posibilidad de generar narrativas propias. El feminismo es otra, ¿no? Comunitaria, una narrativa distinta, que recompone toda la sociedad. Feminismo es espectacular, espectacular. Recompone todo, 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 nos posiciona a todos diferente. Y los años de devaluación creo que se están terminando. No lograron hacerle nada a la narrativa feminista. Creo que el discurso anticapitalista se va a hacer más común, cada vez más. O sea, cada vez menos seres humanos van a afiliarse a la narrativa capitalista con con su contraparte, ¿no? Que es la socialista o la comunista. Más bien hablaremos del territorio de la resistencia, de los espacios comunes, de los espacios de reconquista. Es narrativa de lo que hablas, Axel. Y sí se puede. De hecho, lamentablemente en nuestro tiempo nos toca constituir narrativas individuales. Y ya ni siquiera creo que se puedan heredar. Creo que se pueden ofrecer a los venideros como terrenos de ampliación, de expansión, pero nada más. O sea, la experiencia primaria no la vamos a recomponer, pero claro, nos ha dado la posibilidad de experiencias espectaculares, ¿no? Espectaculares. Por ejemplo, la belleza de las iglesias, por más que podamos odiar la institución religiosa, es brutal, ¿no? Pero ya no podemos hacer la experiencia, ya solo podemos ir y verlas. Y ya, ¿no? No hay forma de retorno, pero hay composiciones nuevas, ¿no? La crónica, la poesía, la danza, la creación en general, los espacios de creación, incluso los espacios deportivos de creación. Pero bueno, no sé si te respondo o si sientes que contesto a lo que preguntaste exactamente. Sí, 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 sí. ¿Qué más, Sí. Axel? Pues la voluntad dice que no responde a causas, o sea, no emerge por algo. No, no, fíjate que hay que dejar de buscar la causa y cuando lo logremos podemos entender el territorio, porque entonces veremos dónde acontece, no por qué acontece, sino dónde acontece. Pero más es espectacular porque cuando logramos ver el acontecimiento y el dónde acontece, entonces vemos al mismo tiempo la creación de un mundo y de un habitar el mundo. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? ¿Dónde está la voluntad? En todo, en el habitar y en el crear el mundo. La voluntad siempre será voluntad de retorno a la existencia. O sea, la voluntad es la que crea. Sí.
Ahora, ¿qué es lo que crea? Una experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia de la voluntad. Sí, así Ah, se me trabó. mismo. Espera, se trabó. ¿Qué? ¿Eres tú o soy yo? Creo que soy yo. Hola, hola. Espera, espera. Ya va a volver. No vuelve. ¡Vuelve! Ya volvimos. A ver, Axel, ahora sí. ¡No! Tú no estás trabado, tú estás bien. ¿Sí estoy bien? No. Yo veo trabado a Axel, a Rosaura. Ahora sí ya te trabaste. Ya, ya. Yo soy el Yo problema. me veo bien. Yo soy. No, no eres tú, soy yo. A ver, ¿qué estabas diciendo, Axel? Ah, que la voluntad es la que crea la experiencia. La voluntad es la creadora. Usted Sí, explicaba que es la que crea la voluntad. a la voluntad misma. Se crea, pero la voluntad solo es en un territorio. Entonces crea al mismo tiempo el territorio y la experiencia del territorio, que es habitar el territorio. O sea, es Creo que es que muy simple, Axel. En un acto, en el mismo acto, creas el universo y vives en el universo. sí, ¿Qué había antes de eso? Una continuidad tan absoluta que es la nada, que es la pura inexistencia. Pero si te fijas, es una inexistencia que potencialmente es espacio donde va a ocurrir la existencia. O sea, la nada es el espacio donde potencialmente va a pasar algo, pero puede no pasar. O sea, la nada no es la causa del algo. Puede no pasar, pero ahí pasa. Por eso digo que hay que dejar de buscar causas y hay que localizar espacios. y Entonces, posibilidades, ¿cómo? las posibilidades. Sí, espacios de lo posible. Pero si te fijas, se vuelve muy bello, porque entonces nos libramos de la búsqueda de la causa primera y podemos perfectamente aterrizar en el espacio de lo posible. Y entonces ya no estamos buscando un origen histórico temporal, además universal loco, que respalde a los indoeuropeos que se vayan por todo el mundo. Y entonces podemos ver un espacio de lo posible. Voy a anticipar esto con todo mi corazón, creo que es ya un poco acercándonos a la conclusión del seminario. El, eh, este obrar voluntario es lo humano en esencia, ¿ok? Lo indoeuropeo, que conocemos como indoeuropeo, es ese obrar que concreta las lenguas, los comportamientos, las escrituras, la tecnologización, los hábitos, los comportamientos, ya lo dije, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca. Lo indoeuropeo no es algo que estuvo, que se expandió, sino pareciera que hoy es algo que concreta, que si le quitamos el nombre indoeuropeo y le ponemos el nombre u otro nombre, ¿no? Quizá lo humano, entonces entenderíamos que lo indoeuropeo no se movió de un lado y se expandió, sino que en ese gran territorio que es la humanidad como una unidad colectiva, ocurre la belleza de lo concretante, ¿no? Que finalmente es la, la restitución de la comunidad
en los individuos que voluntariamente se disponen al conjunto y no a la apropiación. ¿Eh? ¿Quién dijo qué? No, no, nada. Es decir, cuando nos hayamos librado de la propiedad, cuando el individuo deje de ser marcado por la apropiación y comience a ser el individuo de la disposición hacia el grupo, y cada vez hay más, entonces tal vez podamos entender que lo indoeuropeo solo es una potencia humana. Y esa es la famosa fraternidad universal. Pero hasta aquí. ¿Algo más, Axel? No, nada más. Gracias, profe. Gracias, Axel. ¿Alguien más? Vamos. No me dejen solo. Todavía tenemos unos 15 minutos. ¿No? Rosaura, Marta, Alejandra, Alex. ¿Alguien? Veo a Rosaura moverse, pero... Estoy poniendo el volumen. Ah, pero te oímos perfecto. Entonces, si quiere hacer, por ejemplo, en el ensayo de Freire, que sea de Fraser, que el totemismo, ahora en la actualidad, en el mundo que estamos, ¿cómo lo pondría? ¿Como que existe o como que ya no? ¿Y dónde sí, dónde no? No creo que exista ya esa figura concreta del totemismo, no creo que exista, pero sí creo que el impulso identitario existe. Solamente que necesito localizar algunas cosas más en nuestro transcurso, pero esa identidad solo puede ocurrir en un territorio, ¿no? Entonces, digamos que el impulso identitario nos es propio, ¿no? Que es lo que está en juego en el totemismo y es lo que está en juego hoy en día, ¿no? Incluso en el subirnos a las ideologías impuestas, ¿no? Está en juego. Lo que pasa es que esto es brutal, pero hemos en algún momento o en varios momentos sido despojados del territorio, ¿no? Entonces por eso no podemos ser totémicos, pues no tenemos territorio. El totemista, los grupos totémicos tienen territorio. Ahí es donde encuentran el espacio restrictivo. Nosotros ya solamente heredamos el impulso hacia, pero nada más y no más que eso. Hemos sido despojados del territorio, por eso intentamos generar territorialidad nosotros. No todos. Mira, Rosaura, no me dejarás mentir. Lo tienes que haber visto decenas de veces en la vida. Hay gente que no piensa y que nunca ha pensado y que no va a pensar, ¿no? Que solo reproducen incluso comportamientos, ¿no? Es brutal, pero lo puedes ver todo el tiempo. Por ejemplo, es que hay un capítulo de South Park que me da mucha risa porque hay hay un personaje que su superpoder, ¿no? Que es como un superhéroe y su superpoder es, tiene un nombre en español, o sea, su poder es decir, hubiera, ¿no? Entonces llega una desgracia, ¿no? Se cayó un puente y dice, hubieran hecho las columnas más anchas y probablemente hubieran calculado diferente este ángulo, ¿no? Y todos, gracias por decirnos lo que debimos haber hecho. Y se va, ¿no? Volando. Y ya. Y entonces lo simpático de ese personaje es que cada que hay una desgracia, se aparece, explica lo que tenía que haber pasado y luego salen las noticias y entonces toda la gente
dice, sí, debieron haber hecho esto, ¿no? Y debieron haber hecho lo otro. O sea, toda la gente, Hubiera- ¿cómo? hubieran hecho esto. Sí, Como, pero lo que él dijo. ujú. Ahora, es muy chistoso, pero no manches, o sea, por eso hay memes de, ya me cansé de ser experta en política exterior, ahora voy a ser experta en Poder Judicial de México, ¿no? Es muy chistoso porque fascinante cómo la gente reproduce discursos idénticos que vieron en la tele, que leyeron en redes, ¿no? Es brutal. Bueno, esa gente no piensa. No piensa, o sea, son despojados de todo. El gran logro de la era patriarcal es el despojo de la voluntad. Por eso este seminario se inscribe en mi serie de seminarios que son sobre la esclavitud del alma, ¿no? Porque ese es el gran logro de la esclavitud, el despojo de la voluntad. ¿Qué queda si no queda voluntad? Disposición, pero triste, ¿eh? Lo que digo ahora es así tal triste. eh, Queda disposición sin, sin persona, queda disposición sin alma. Y eso es, o sea, hiere a la humanidad toda. Porque entonces lo que vemos literalmente son zombies, ¿no? Entidades animadas. Bueno, es que no podemos decir animadas porque no tienen justo alma, ¿no? Títeres que se mueven sin alma. Ese es el problema. El totemismo solo es un recuerdo, porque además ya se acabaron, ¿eh? Los grupos totémicos ya no hay. Los Los, evangelios. los clanes, eso por lo que decía, ¿no? Que era dentro del tótem había clanes y que un clan tenía algunos atributos, otro los intercambiaban. Entonces, pensaba eso que el flujo, por ejemplo, el flujo poblacional es tan alto que si lo vemos aquí en la Ciudad de México, pues sí somos de, así como metafóricamente, lejanamente podría ser, de muchos clanes viniendo por algo a intercambiar. Pero en otros lados, como la gente que viene a veces de, digamos, de Oaxaca a trabajar en la Ciudad de México y trabaja fin de semana y luego se regresa a su casa, ¿no? O sea, viene por algo, intercambia algo, que sea lo que trabajan, las que vienen a ayudar a veces a las casas, a vender algo, y luego se regresan a su casa. Y en eso de que si era una pareja y tenían un hijo y que el hijo le pertenecía a tal o la hija, entonces vienen como temporalmente todavía a unos lados, digamos, de los otros lugares y vienen, trabajan y luego se regresan al poblado, no sé si podría ser un clan todavía chiquito, de la pareja femenina o masculina y se regresan, o sea, vienen acá a confluir mientras consiguen recursos comunes y luego se regresan, pero en realidad ahorita eso que haría función como de clanes que van a otro lado, se ve como si fuera, que digamos, férico, lo todo que queda, que estaría regresando a su clan o a su pertenencia, ¿no? Por querer borrarlo en esa nulidad de mucha migración como citadina, como estamos acá en la Ciudad de México, y a los que van y regresan como parte de comunidad. Mm, me haces pensar en algo, Rosaura, porque sí suelo descartar esto. Eh, Alguna vez conocí un grupo de albañiles que chambeaban, o sea, venían, chambeaban todos, pero eran de una comunidad y todo el dinero que juntaban iba para la comunidad, ¿no? Y ellos se aventaban un periodo trabajando acá, todo el varo se iba para la comunidad y ya se iban otra vez para allá. Y venían otra vez a chambear y así, ¿no? Y eran en grupo y funcionaban para la comunidad. Tienes razón totalmente, probablemente
sigue existiendo ese estilo, a lo mejor no de clan, pero sí comunitario, ¿no? Esta disposición comunitaria probablemente sigue existiendo regionalmente, ¿no? Por algo los palestinos resisten, ¿no? Por algo ahí siguen, ¿no? La muerte esta del hombre el Sinuar, el líder palestino que acaban de matar antier, ¿no? Sí. Brutal, ¿no? Porque justo el video de su muerte publicado lo hizo la fuerza de la comunidad, ¿no? Aventando ahí su palito al dron, ¿no? Ujú. Brutal, ¿eh? Brutal. Habría que ver, más bien, creo que mientras más citadinos, más despojados. Ajá. Yo también pensé. Y sí, sí, no sé si decir que funcionan como clan, pero Pues, sí como comunidad, ¿no? y se les discrimina, o sea, se les quiere deshacer como comunidad, queriendo que se absorban a esta em, falta de comunidad, a ese perderse entre individuos con otros individuos mezclados que no tienen esa comunidad, ¿no? Pero Sí, bueno, no olvidemos que la constitución de repúblicas como la nuestra en sí mismas son un atentado contra los grupos originarios. Ahora hay un intento restitutivo, pero originalmente pues, la constitución de nuestra federación fue un atentado contra los grupos originarios. Por eso, post-revolucionariamente, tenemos toda la alfabetización y toda la españolización de los grupos indígenas para justo destruir el indigenismo, ¿no? Aparentemente con buena voluntad, y dar una identidad nacional forzada a grupos pues específicos y propios, ¿no? Ahora hay restitución, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Es bello con todo y todo lo que puedan decir, que van dos tomas de posesión en el país, que son grupos indígenas los que forman parte de una segunda toma de posesión, ¿no? La primera, digamos que es la constitucional, que es el paso de la banda presidencial, pero después viene la de reconocimiento, ¿no? Y ahí están los grupos haciendo lo que hacen, ¿no? Dar el bastón de mando, hacer como algunas figuras rituales, ¿no? Entregar la confianza comunitariamente. Hay mucho que aprender de eso. Yo casi siempre lo dejo a un lado, porque pues y mi lo, batalla es citadina. ¿Mm? y lo último que, bueno, que estaba diciendo, que si este era un intento como de hacer una comunidad y que a veces era con un acuerdo de si veían a alguien, no sé, con una necesidad de algo solo, se hacía, pero yo veo que ellos, o sea, sí salen a trabajar, gente que viene de algunos lugares de estados, vienen a las ciudades grandes a trabajar, algunos, pero cuando tienen algo prioritario en la comunidad como una enfermedad de su papá, su mamá o alguien que regresa. O sea, están como de esencia temporales por acá mientras consiguen algo que allá no hay y se regresan. No sé si funciona esa parte de ir a otro como plan a conseguir algo que da el otro a cambio de lo que ellos dan y regresarse, pero tampoco es, uno se queda, ¿no? Pero otros no, otros sí se siguen regresando o enviando esa ayuda que decían como los migrantes, ¿no? Que mandan a su pueblo todas las remesas y recursos, porque siguen reconociendo como que ahí es su casa o su hogar o su comunidad y en el otro lado trabajan. No es que vayan allá a dar todos sus recursos de lo que ganan, sino que lo regresan al lugar en el que ellos se identifican, no sé si como clan o como grupo o algo así. Voy a decir algo bello que me pasó en este último viaje. Vi a mis dos amigos, mi amiga que vive en Londres y mi amigo que vive en Cambridge, y a los dos les dije que maldito peje, ¿no? Que lo odio porque logró hacer de México un pinche lugar que me gusta para vivir. Y yo antes odiaba vivir aquí, ¿no? Y ahora me molesta porque yo veo el resto del mundo y digo, ay, no, qué pinche hueva. Mi país es un gran país, ¿no?
Y lo que me pareció encantador de los dos, que salieron buscando una calidad de vida mejor y que tienen buena calidad de vida. Los dos en un poquito en silencio y de pronto pareciera con cierta pena, me dijeron, sí. O sea, fue hermoso ver que los que huyeron del país buscando algo, reconocen que hoy el país es un gran lugar. Pueden Ah, encontrar y se cortó un poco, Rosa. motivo. No, ya terminé. Muchísimas gracias. Pero no te escuché porque se cortó. Digo que muchas gracias por la respuesta. Ah, no, gracias a ti. ¿Alguien más, por favor, de los que faltan? ¿O qué hace? ¿Ya nos vamos? Yo, nada Sí. más, ¿Vas a salir a la rápido. calle o nada más vas a hablar? Espérame, déjame la acomodo. Lo que pasa es que estoy cargando mi celular porque tengo poquita batería, pero a ver, voy a tratar esperando que no se, ay, que no se apague. A ver, ya, ¿sí estoy? Sí, sí estoy, ahí estoy. Bueno, lamento profundamente no haber estado desde el principio, no sé cómo cuánto llevaban, pero cuando llegué estaba como la cosa muy buena. Eh, y me parece muy interesante que no sé si estás como cerrando una parte de lo que estás trabajando, porque cuando lo haces, justamente logras ir hilando, no como, odio decir la palabra, pero para tener la idea, como vas generando estas conceptualizaciones que evidentemente no están solo en Fraser, sino lo que ya vas tejiendo con todo lo que pues, se han ido trabajando en este seminario, tanto tuyo como con Octavio, que desde la sesión pasada que pude ver en YouTube, hubieron cosas bastante interesantes que salen, pero justo esto que dices de eso de lo indoeuropeo como lo que, o sea, como lo que concreta, justo como ese concretar es lo que oculta. Y justo en esto que comentabas de si pudiéramos sostener o no, si existe o no existe el totemismo, más que la existencia misma de esa figura y de esa figura nombrada además, es como eso, el acontecimiento acontece más allá de lo oculto, ¿no? Y acontece en los lugares que menos nos imaginamos y en otros que son como muy claros, ¿no? Por ejemplo, esto que dices, ¿no? En las zonas urbanas menos, probablemente en las zonas rurales mayormente, ¿no? Por muchas razones, pero que me hiciste pensar cómo esa disposición afectiva a la comunidad es interesante cómo, por lo menos, nos toca hablar de los de la ciudad, porque de eso estamos hechos de concreto, literal, ese concreto que oculta. Sí, sí nos volvemos parte de ese acontecimiento que conjunta lo comunitario en la carencia, en los sismos, en los desastres, ¿sabes? Es interesante porque acontece ahí. Solo que también es muy interesante y habla el acontecimiento desde lo que habita y lo que hoy habitamos es la carencia. Y es interesante porque no deja de ser un momento que nos toca dar cuenta, porque a nosotros nos toca dar cuenta de la carencia. Y es interesante porque hasta en la carencia encontramos belleza. Y o sea, directamente pensando esto, solo vino a mi memoria esa parte final de la película de Persona de Bergman, en donde están en la playa y sale esta, que es esta como, no es escultura, pero es como esta piedra de rostro toda rota, pero justo, o sea, ahí se juega tanto de lo que somos, porque hasta ahí acontece, ¿no? Y por supuesto, o sea, cuando podemos dar cuenta de eso en la no carencia, porque creo que estamos en tiempos en donde lo más complejo de llevar, o incluso
de que nos atraviese es la abundancia y además de pensarla sin pensar en lo material, ¿no? Ujú. O sea, es interesante, digo, son tiempos que claro, como dices, como el capítulo de South Park, pues nos toca ver lo que no hay, ¿no? Y decir el hubiera y demás. Pero yo creo que parte importante de este seminario es que puede dar cuenta de lo que también hay. Y estar reunidos aquí hablando de esto y conflictuarnos con esto y encontrar estas preguntas y estos posibles caminos posibles, como pienso en Páramo y solo pienso en Pedro Páramo, claro, estos páramos y hacer en eso esto me parece fascinante. O sea, lamento mucho no poder estar con ustedes y poderlos escuchar como en vivo porque no siempre me es posible. Es fascinante escuchar los videos y de pronto escucharlos y tantas cosas que surgen y tantas cosas que se construyen. Y pues nada, estuvo buenísimo el seminario, me parece que hay mucho, mucho, mucho que sacar y volver a ver y comentar, pero pues que está bien bueno todo esto. Y pues que todos tengan una linda noche. Ya está mi paciente ahí, pero solo voy a decir dos cosas. Primero, sí es cierto que en la carencia, en la desgracia, nos sale eso, pero hoy estoy convencido de una cosa. Así como salía en el fútbol, ¿no? Que es esta fiesta maravillosa, hoy 36 millones de cabrones salieron a votar por Claudia. O sea, también está en la confianza y también está en la esperanza. O sea, creo que... Sí, Y, y está en la Francia Insumisa, y está en Podemos, en España, y está en el Laborista británico. Seguimos perdiendo casi todas las batallas, ¿no? Nosotros privilegiadamente vamos ganando todas, ah, bueno, pero ya nos pero tocaba. después de cuánto. Pero bueno, pues hay que ver porque Argentina, penosamente, la negativa al constituyente, a la constitución nueva en Chile, ¿no? Ahorita todos los ataques que hay contra Petro, ¿no? O sea, estamos, pues hasta el pinche fregazo en la casa que se dio Lula, ¿no? O sea, todo está, todo está en contra, estamos perdiendo muchas batallas, pero también en la esperanza, también en la Pero no te interrumpa, ni tantas, ¿eh? O sea, porque sí están pasando estas cosas en Latinoamérica, pero hay una Latinoamérica mucho más unida, mucho más conectada y mucho más entendida. Y también con respecto a lo que está pasando en Líbano, en Siria, en Palestina hoy, todos los días, en estos ataques de Israel, me parece muy interesante que se encrudecen justo en el mismo momento en el que en estos días se están juntando los BRICS con un montón de más países, incluido Venezuela, y que tenemos potencias petroleras juntas hoy hablando entre sí. O sea, sí, me parece muy interesante y que sí es cierto que hay dos apuestas importantes de que ya no se busca ganar o que un pueblo gane, ya sea Ucrania, ya sea Israel, sino se trata de hacer el estruendo más grande posible para detener lo que ya no se puede detener. sí, Las cosas ya están cambiando, no solamente en México, sino a nivel mundial y vivimos tiempos interesantes. lo que ganó, lo que está ganando Palestina es la narrativa. Sí, es un tema bien complejo, es muy, muy complejo y es muy difícil hablar desde el privilegio del estar vivo sin no perder tanto. Sí, Pero toca dar cuenta de eso y saber que detrás de eso hay mucho de la humanidad que sí, que sí, que sí nos vincula y que sí sabemos que esas roturas y esas tantas almas martirizadas también recompondrán lo que sí sí, nos va a tocar. ya, Pero bueno, ya vete a trabajar. por lo menos ya todos sabemos decir sionismo, Sin genocidio. miedo, sin miedo. Sí. Gracias a todos, buenas noches, fue un lindo seminario. Nos vemos la semana próxima. Espero que le toque a Octavio. Si Octavio no viene, no vengo yo. O sea, no doy la sesión porque necesito preparar 2 semanas lo que viene, porque ya estoy en la orilla de lo que tengo escrito, ¿no? Entonces necesito las 2 semanas para preparar. Si Octavio no llega, le doy yo hasta dentro de 2 semanas. Si no, nos vemos en 8 días con la sesión de escritura, que también está buenísima.
Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy lejos, ya saben. Descansen. Gracias a todos por Bueno, estar. buenas Un noches. gusto. Cuídense. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Ah.